Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque en ella podemos encontrar las cosas que quieres para nuestra vida. Te rogamos, Señor, que nos hables, que estemos nosotros atentos a tu voz y que podamos, Señor, ponerlo en obra. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos aquí presentes. Te ruego que bendiga sus hogares, que bendiga sus vidas y que tu nombre se glorifique a través de ellos. Y, Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y bueno, como veíamos hace un momento, esta no es una carta porque no empieza con un destinatario. Es decir, regularmente, por ejemplo, Pablo dice a los que están en, y además tiene la firma del autor Pablo apóstol de, y si usted ve las segundas cartas, empieza con el anciano A. Y creo que de alguna manera muchos llegan a pensar que esta es como una circular que se envió a las iglesias en ese momento. ¿Por qué? Porque ya para estas fechas, esta carta se estima que fue escrita aproximadamente entre los años 90 o el año 100 del Señor Jesucristo. Y ya para esa fecha ya habían las primeras herejías. Es decir, ya se estaban dando situaciones en la iglesia anticristianas, antibíblicas, anti-Dios. Entonces, el apóstol Pablo va a refutar a esas personas y lo va a hacer de una manera que solo aquellos que están en la verdad lo van a poder entender, mientras que nosotros a veces requerimos de ir frontalmente y directamente hacia la persona y decirle, Juan no lo va a hacer así. Juan lo va a hacer de una manera muy, digamos, ética y de una manera que pudiera decirse va a mostrar amor. Por eso, de alguna forma, también se dice que este es el autor de la carta, el apóstol Juan, porque era el discípulo del amor, y ustedes van a ver en su lenguaje palabras como hijitos, cosas que de alguna manera muestran lo cariñoso que era este hombre, y vemos cómo habla como un padre hacia un hijo que se ha extraviado. No emite tanto juicio, sino volver del error a Cristo. Ahora dice lo que era desde el principio, se da cuenta, no empieza como una carta común. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Ahora aquí empieza en contra de una herejía que decía que Jesús no había venido en carne. Y es que hay muchas herejías. Una de ellas, Marción decía que Jesús era un hombre común y corriente y que en el momento del bautismo el Espíritu de Cristo vino en él y a partir de allí hizo todos los milagros y todas las cosas que pudo hacer, y que cuando murió en la cruz lo dejó. Esa es una herejía. Otra de las herejías que se daban en ese momento es que Jesucristo no había venido en carne, sino que era un ente espiritual. Que era un ente espiritual. Y que la gente lo veía y lo dejaba de ver, y que por eso es que se desaparecía y lo buscaban y no lo encontraban, porque era un ente espiritual. Otra de las herejías que se daban ya en aquel tiempo es que Jesús sí había resucitado, pero que había resucitado en espíritu, que no había resucitado corporalmente. Por eso el apóstol Juan es muy enfático y dice: el que no confiesa
que Cristo resucitó en carne es anticristo, ¿verdad? Porque Cristo verdaderamente ha resucitado. Entonces aquí por eso habla acerca de lo que se ve y lo que se palpa, es decir, Cristo era palpable. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Lucas, mete tu dedo en mi costado y en mis manos, que soy yo? Porque Lucas había dicho eso precisamente, hasta que yo no meta mi dedo en su costado y en sus manos, no voy a creer. Entonces allí de alguna manera, por eso dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ahora, Juan es testigo ocular, es testigo directo de precisamente de los hechos de Jesucristo. Ahí él está hablando con una verdadera fuente histórica que él podía comprobar. Él estuvo allí. No se lo contaron, no le dijeron, él lo vio, él lo tocó, él estuvo allí, ¿verdad? Esto a veces sucede con el teléfono descompuesto. Es que me dijeron, es que yo oí, es que Juan dice, no, yo estuve allí, yo lo vi, yo lo palpé, yo lo contemplé. Y ahora dice, tocante al verbo de vida. Si ustedes recuerdan, Juan empieza la primera carta, el Evangelio según San Juan con el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y de alguna forma aquí lo va a manifestar también de esta manera, tocante al verbo de vida. El verbo de vida sabemos nosotros que es Jesucristo. Ahora, hay algo que llama mucho la atención y es en la primera parte cuando dice lo que era desde el principio. Y entonces alguien dice, ¿qué principio? ¿Verdad? Porque de alguna forma hay un principio y hay un fin para nosotros. No así en Dios, porque en Dios existe lo que se conoce la eternidad. Y la eternidad no tiene principio ni tampoco tiene fin. Es eterno. Es algo que no se puede saber cuándo inició, porque tampoco se sabrá cuándo terminará, porque no termina. Por eso Jesucristo en el Apocalipsis se presenta como el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que será. Así que es importante ver todo esto. Verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y esto está hablando de la encarnación. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo verdaderamente vino en carne, y entonces dice que la vida de Cristo estaba escondida en Dios, y ahora se manifestó en la persona de Jesucristo. Verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y aquí prácticamente es solo lo que he visto, solo lo que he oído. No me he inventado nada. ¿Sí me explico? Porque muchas veces, como digo, alguien vio, pero usted no puede ver lo que vio. Usted puede describir lo que le describieron, que le dijeron, pero eso podría de alguna manera tergiversar el mensaje. En el caso de Juan, él es un testigo ocular. Él vio, él oyó, él estuvo presente. No se lo contaron, por eso él dice lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Quiénes son nosotros? En ese caso estamos hablando de los apóstoles. Recuerden que nosotros tenemos la doctrina de los apóstoles. Esa es la doctrina que nosotros seguimos. No seguimos la doctrina de hombres, sino la doctrina que Cristo enseñó a los apóstoles
apóstoles. Por eso, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado tocante al verbo de vida, eso que os anunciamos. Y si usted se da cuenta, está hablando en plural porque está en representación de los apóstoles. Y eso es sumamente importante porque en nuestros días surgen personas que dicen ser apóstoles, pero los apóstoles fueron solo 12, 13. Porque Judas, recuerde, fue el hijo de perdición y después hubo uno como un abortivo y ese se llama Pablo apóstol, porque dice él que Cristo le llamó, y lo que quiere decir apóstolos es uno que es llamado para ser enviado, y este era un apóstol especial porque era el apóstol a los gentiles. Así que de alguna manera tenemos que entender que esta doctrina es la que nosotros debemos cultivar, no las experiencias de un hombre, porque muchas veces la gente va tras la experiencia, es que a mí, y es que yo, y es que nada. La Biblia dice, y si lo dice la Biblia, mis respetos, y si no lo dice la Biblia, pues con perdón, yo no voy a hacer eso o aquello. ¿Sí me explico? ¿Cuándo la Biblia dice que hay que tirarse cuando reciben el Espíritu Santo? Jamás, jamás. Es más, ni siquiera hicieron un show. Pedro estaba predicándoles allí en Hechos capítulo 10 y empezaron a hablar en lenguas y Pedro dijo, ya recibieron el Espíritu y ni siquiera les impuse las manos y ni siquiera hice nada y ya están hablando en lenguas y ya están manifestando que recibieron el bautismo y al Espíritu Santo en su vida. Así que allí podemos ver con claridad que es la doctrina de los apóstoles que es la que vamos siguiendo. No es nuestra doctrina, no es lo que nosotros pensamos, no es nuestra experiencia, es la experiencia de estos hombres de Dios que estuvieron con Jesús, que palparon a Jesús, que oyeron a Jesús, que vieron a Jesús. 4, verso 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Si hay algo que de alguna manera trae satisfacción es saber que estamos en lo correcto. Y eso trae gozo. Y el gozo no se puede explicar. El gozo tampoco es un estado emocional. Es decir, hoy me siento gozoso, hoy no me siento gozoso. No es un sentimiento. El gozo es parte del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo. ¿Se acuerdan? El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Así que de alguna manera este gozo se cumple porque el Espíritu Santo está en los creyentes, saben la verdad, viven la verdad y de alguna forma experimentan el gozo de Dios, porque no refiere a las circunstancias, sino refiere a la seguridad que hay en el ser de un creyente que de alguna manera ha experimentado el nuevo nacimiento. Y eso no se entiende, pero trae gozo. Verso 5. Este es el mensaje, lo cual indica que no hay otro mensaje. Es el mismo mensaje. Es el mensaje de Jesucristo, es el mensaje que se ve plasmado en los evangelios, que se ve plasmado en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, en el libro de los Hechos, en el Apocalipsis y en las cartas de Juan y en Hebreos. Allí está, es el mismo mensaje y es la exaltación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es el mensaje que hemos oído ¿de quién? De Él, de Jesús. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Es decir, no es una cuestión de que se puede cohabitar el pecado y la luz, porque en aquel tiempo otra de las herejías que se estaban dando es que todo lo material es pecaminoso.
Lo que importa no es lo que hagas con el cuerpo, sino lo que hagas con el espíritu. Pero curiosamente, el espíritu mueve el cuerpo. Entonces, decía, el cuerpo se va allá, pero el espíritu va allá. Y entonces todo lo espiritual es bueno y todo lo material es malo. Y esa gente se abstenía de cosas materiales. Entonces ya no quería casa, ya se volvían ermitaños y había como moda, ¿verdad? De a ver quién se iba más lejos de la sociedad, porque entre más lejos de la sociedad, entonces eras más santo. Y era la confusión que había en esos momentos. Pero nosotros sabemos que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, y de alguna forma lo que está diciendo es que nosotros experimentamos la luz, porque nosotros somos la luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz de este mundo, porque Él nos había dado esa luz para que nosotros vayamos e iluminemos a un mundo de tinieblas, porque vivimos en un mundo tenebroso, donde el pecado abunda y sobreabunda, pero donde sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Y por gracia hemos sido salvados, no por ser buenos, no por merecerlo, porque nadie merece la salvación. Solo es por su gracia que somos salvos. Pero aquí hay una cuestión, y aquí van a encontrarse tres si decimos. Verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él, con Cristo, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos, y una de las características de un falso profeta, de un falso maestro, es que dice y no hace. Si decimos que andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, lo cual indica que tenemos que analizar nuestra vida, y si decimos que somos cristianos, entonces debemos vivir como cristianos. Ese es el desafío de la carta. Si decimos que somos hijos de Dios, entonces tenemos que vivir como hijos de Dios, no como hijos del mundo, no como hijos de las tinieblas. Y eso es lo que va a ser la diferencia entre un falso creyente y un verdadero creyente. El verdadero creyente dice que anda en luz y vive en la luz. Y esto es un desafío para cada uno de nosotros. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esto es porque algunos dicen, a mí no me importa la gente, a mí no me importa tener problemas con los demás, mientras yo esté bien con mi Dios, así dicen, ¿no? Hasta así como un tonito medio sarcástico. Si yo estoy bien con Dios, que la gente haga, al fin que ni voy, ¿no? Sin embargo, dice que mi comunión vertical, si mi comunión vertical está bien, entonces mi comunión horizontal con las personas también está bien. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Pero después dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión, que dice, unos con otros. No es de que, yo estoy enojado con fulano, yo estoy enojado con sotano, No, tenemos común unión. Y eso es de alguna forma de lo que tenemos que estar, pues, trabajando en nuestra vida, ¿no? Y aquí viene el segundo si decimos, verso 8. Si decimos que
que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo he conocido personas que me han dicho, yo no soy pecador, yo no tengo pecado. Y es curioso porque en los púlpitos hay personas que se han parado y han dicho, yo soy santo, yo no peco, yo vivo como Dios quiere siempre. Si decimos que no tenemos pecado, y algo que tenemos que ser honestos es que todos somos pecadores. Por eso, de alguna manera, sí, nos esforzamos por no pecar, sí, nos esforzamos por cambiar, sí, nos esforzamos sobre todo, por ejemplo, en mi contexto, que yo vengo de un contexto que nunca he ocultado, nunca he dicho, no lo he dicho, sino que siempre lo he dicho, de dónde me sacó Dios. Eso no me justifica decir, mira, caí en la debilidad. No, yo tengo que ser fuerte y tengo que, de alguna manera, mantenerme allí, donde Dios quiere, ¿verdad? Y se puede, y es una demostración de que Dios puede sacarte del alcoholismo, que Dios puede sacarte de la inmoralidad, que Dios puede sacarte del tabaquismo y de las mentiras y de todo te puede sacar Dios, si tú quieres, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que de alguna manera podemos ver que Dios es un Dios que transforma. Pero si yo digo, ya no peco, miento. Si yo digo que no tengo pecado, miento, porque todos somos pecadores, pero pecadores que nos esforzamos a no pecar, porque de eso se trata. Porque tampoco es, todos somos pecadores, un pecadito más. No, cuidado, de eso vamos a hablar más adelante. Sin embargo, no se trata de pecar deliberadamente, sino se trata de que tenemos debilidades que pecamos. Por eso está el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, lo cual indica que hay que confesarse continuamente, porque continuamente pecamos, pero Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. ¿Quién es Él? Jesucristo, nuestro Señor. Él nos perdona. Ahora, si se da cuenta, no dice váyase al confesionario, no dice váyase a confesar, sino dice si confesamos, es decir, en el momento y en el lugar donde nos encontramos, si confesamos nuestros pecados, somos perdonados. No hay que ir a ningún lugar, porque se trata del interior, se trata del corazón, se trata de mi comunión con Él. Así que si yo quiero tener comunión con Él, me confieso y le digo, Señor, pero recuerde, confesar no es pedir perdón, porque muchas veces nosotros le pedimos perdón a Dios y a veces le decimos a los hijos, pídele perdón a Dios, pero no, es confiesa tu pecado, porque ya hemos sido perdonados en el sacrificio de Cristo. Pero la confesión es, Señor, he pecado contra ti, he hecho esto o aquello. Confesar es decir con nombre y apellido el pecado que he hecho. Así que si yo mentí, Señor, estoy aquí delante de ti porque soy mentiroso. De alguna forma tenemos que confrontarnos con el pecado para que no lo volvamos a hacer. Da vergüenza delante de Dios decirle, Señor, hice esto, Señor, hice aquello. Pero es más fácil decir, Señor, perdóname por mi pecado. Tú sabes cuál es mi pecado. Tú me perdonas siempre. No, confiesa, di lo que hiciste con nombre y apellido. Mentí, desobedecí, miré mal, me enojé y dije cosas que no debía haber dicho, etcétera, etcétera. Señor, estoy delante de ti confesando mi pecado. Eso es confesar, no es pedir perdón. Y hay algunos que todavía van mucho más, porque hacen una confesión, un pedir perdón,
pero así como cuando jugamos a las escondidas, ¿no? Por mí y por todos mis amigos, ¿no? Entonces dice, Señor, perdóname por todos mis pecados, por todititos. Tú sabes cuáles son cada uno de ellos. Y entonces, como ya dijo esa frase, dice, ya estoy limpio, ya estoy bien, ya tengo comunión con Dios porque Él ya me perdonó toditos mis pecados. Y eso no es verdad. Si confesamos nuestros pecados. ¿Qué pasa si confesamos nuestros pecados? Él es fiel y justo para perdonar. Él nos perdona. Él nos perdona cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Tercer, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, también hay gente allí, sobre todo los falsos profetas y maestros, que dicen, yo nunca he pecado. Dios me guardó desde las entrañas de mi madre para que yo creciera el inmaculado. Y no es así. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. No hay justo sobre la tierra que haga el bien y que nunca peque. Así que somos pecadores desde que nacemos. El pecado imputado, ese pecado que heredamos de Adán, el pecado llamado original, ese lo traemos en el nacimiento. El único que no lo trajo fue Jesús. Y la única razón por la que Jesús no nació con el pecado original es porque Él no tuvo intervención humana para su nacimiento. Es decir, nacido de mujer, nacido bajo la ley, porque el hombre en la concepción hereda el pecado. Ahí va, el pecado de la simiente, la semilla del hombre, allí va el pecado, el pecado, el pecado. Así que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso. Y además dice, y su palabra no está en nosotros. Y eso podemos distinguirlo cuando vengan personas que dicen, ¿verdad? Que dicen que tienen comunión con Dios, pero no practican la verdad. Que dicen, ¿verdad?, que no tienen pecado y la verdad entonces no está en ellos. Que dicen que no han pecado jamás y la palabra no está en ellos. Es decir, la palabra, recuerden, es Jesús. Jesús no está en ellos. Así que mucha gente puede hablar de Dios y puede estar muy, pero muy lejos de Dios. Como Isaías lo dijo y el Señor Jesucristo lo repitió, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que de alguna manera podemos cantar, podemos leer, memorizar, podemos hablar de Dios y aún así poder estar lejos de Dios. Pero el que tiene al Hijo tiene la vida y esto hace que tenga comunión con el Padre y nuestra comunión verdaderamente es con Él, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que enseña Juan. Este es el primer capítulo y espero que de alguna manera podamos seguir hondando en lo que es la doctrina de la santidad o de ser santo y poder de alguna manera vivir la santidad. No solamente pensar que los santos son aquellos que se murieron, sino aquellos que viven para Cristo. Así que vamos a orar para terminar en esta tarde. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias porque nos das vida y vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por esta epístola que nos habla precisamente de cómo tener comunión contigo.
que necesitamos, Señor, confesar nuestros pecados, que necesitamos reconocer nuestro pecado que está siempre delante de ti y que hemos pecado contra ti. Señor, ayúdanos a entender eso y a poder quitar nuestro pecado delante de ti, Señor, confesándolo, haciendo lo que es recto y correcto delante de ti. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, a ponerla en obra, ayúdanos a meditar en ello, a recordarlo. Y Señor, poner cartas en el asunto en nuestra vida para ser más santos delante de ti. Bendice, Señor, a mis hermanos, protégeles, provéeles. Gracias, Señor, por este día y en el nombre de Jesús. Amén.